Es impresionante cómo al fondo se escuchan bombas y es que nos estaban comentando que aquí practican los soldados surcoreanos. Quiero recordar que la guerra de Corea se cobró 3.9 millones de vidas. Nosotros nos encontramos justo acá. Esta es la zona donde no puede entrar ningún militar y ya para acá es Corea del Norte. Entonces desde aquí la podemos ver, pero no estamos en Corea del Norte. Es impresionante cómo este lugar lleno de naturaleza, de tanto verde, donde se respira paz, fue el escenario de una guerra donde hubo mucho dolor y sufrimiento. Miren, aquí hay un letrero que dice: si las dos Coreas se vuelven a ser reunidas, este puente se va a recuperar y dejar como era originalmente. ¿Pasará algún día? Buenos días, mis locos. Son las 5:45 de la mañana en las solitarias calles de Seúl y estamos caminando hacia una estación de metro porque hoy vamos a conocer la frontera con Corea del Norte. Y la primera pregunta que se nos pasa por la mente es ¿qué hay en esa zona? ¿Qué hay en ese lugar? Así que queremos ir a conocer de primera mano la historia de estos dos países tan distintos que en algún momento fueron solo uno y ver qué hay. Y bueno, para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira. Yo soy Valeria Isada. Y juntos somos Dos locos de viaje con sueño. Ya salimos del metro y ahora vamos a tomar un bus que nos va a llevar a la zona desmilitarizada, específicamente en la frontera con Corea del Norte. Llegamos a nuestra primera parada en este pueblito. Aunque estoy en mitad de la selva, estamos en un pueblito donde ocurrieron muchas de las batallas entre la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. Específicamente en Corea del Norte tenían los aliados chinos y en Corea del Sur los aliados británicos. Detrás de mí tengo un búnker que es una representación de cómo eran los búnkers en aquel entonces. Y uno de los atractivos de este lugar, más allá de conocer un poco más de la historia de la guerra, es visitar un puente colgante que te lleva a una cascada. Voy a mostrarles el búnker, luego les muestro el puente y quizás lleguemos a la cascada porque vamos muy lento ya que estamos esperando que todos se adelanten para nosotros poder grabar. Ok. Por fuera pareciera como una roca gigante, pero por dentro tiene paredes muy anchas, miren acá, y ventanitas. Me imagino yo que para estar atentos de las tropas enemigas y poder contraatacar. Es impresionante cómo al fondo se escuchan bombas y es que nos estaban comentando que aquí practican los soldados surcoreanos, pero no son bombas de verdad, son simplemente sonidos que simulan bombas. Igual es un poco terrorífico. Vamos a salir de acá y nos vamos al puente. Es impresionante cómo este lugar lleno de naturaleza, de tanto verde, donde se respira paz, fue el escenario de una guerra donde hubo mucho dolor y sufrimiento. Y eso me hace pensar en hasta dónde puede llegar la ambición de poder del humano. Qué triste. Y con ustedes la cascada en cuestión, que en verdad es como un hilito de agua, 2 días más de sequía y desaparece. Pero sí, esto es parte del atractivo turístico. En verdad el puente colgante está alucinante, pero la cascadita está chiquitica. Ahora nos toca correr porque nos están esperando para irnos. Por aquí vemos a un feroz tigre de Bengala cuidando a su pequeña cría.
entrar en la zona desmilitarizada hay que entregar nuestros pasaportes para que quede un registro de todas las personas que llegan a este lugar. Extrañamente, de desmilitarizada no tiene absolutamente nada, ya que está custodiada por muchísimos militares de ambos lados. Así que bueno, en esta bolsa metemos nuestros pasaportes, la pasamos y esperamos a que nos entreguen nuestros tickets con el pasaporte de vuelta. Llegamos a nuestra segunda parada en nuestra visita a la frontera con Corea del Norte y ya estamos en la zona desmilitarizada, que básicamente son 4 kilómetros en donde ambos países no deberían tener soldados. Pero la verdad es que estos son los lugares más monitoreados y con más militares por ambas naciones, porque digamos que siempre están en tensión. Pero para entender un poquito de la importancia de este lugar, quiero hablarles de la historia de Corea, de la península de Corea. Desde 1910 hasta 1945, la península de Corea estuvo colonizada por los japoneses, que en verdad la trataban muy mal. Y ya más adelante les voy a mostrar una estatua que está bastante difícil de procesar. En 1945, cuando Japón pierde la guerra, la Segunda Guerra Mundial, este territorio es dividido entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En principio, ellos se iban a poner de acuerdo para gobernar Corea hasta que pudiera independizarse y ser una sola nación. Sin embargo, a raíz de la Guerra Fría y de las tensiones que empezaron a ocurrir entre estos bandos, la Unión Soviética se quedó con el norte de Corea y Estados Unidos ocupó el sur, divididos en el paralelo 38. Así estuvieron desde 1945 hasta 1948. En 1948, en Corea del Sur se celebran las primeras elecciones democráticas y eligen a su primer presidente, y en Corea del Norte imponen a su primer ministro, ya que en el norte estaba regido por un sistema comunista, mientras que en el sur estaba regido por un sistema más liberal. En ese momento, las tropas americanas abandonan Corea del Sur y Corea del Norte ve una oportunidad de invadir el sur, ya que tanto el norte como el sur consideraban que todo el país era de ellos. En 1950 inicia la Guerra de Corea, específicamente el 26 de junio, cuando los norcoreanos invaden el sur y toman casi el 90% del territorio, hasta unos meses más tarde que Estados Unidos decide apoyar y vienen y no solamente recuperan desde el aeropuerto de Incheon, donde nosotros llegamos a Seúl, es como la planificación de todo su ataque. No solamente recuperan el sur, sino que empiezan a tomar el norte y casi que se apropian de toda Corea, hasta que llegando a la frontera con China, China dijo, te me estás acercando mucho, y ahí fue que China decidió apoyar a Corea del Norte y volvieron a recuperar su parte del norte, hasta que nuevamente se estableció la frontera casi en el mismo lugar, en el paralelo 38, hasta 1953, 3 años después, en donde acaba la Guerra de Corea y firman un tratado que no es como un tratado de paz, sino más bien como hacemos las paces, hacemos una especie de tregua y decimos, tú te quedas para allá y yo me quedo para acá. Pero de verdad que las tensiones han seguido existiendo desde ese momento, incluso hasta la actualidad. Mientras tanto, vamos a seguir explorando este lugar, empezando por lo que tenemos detrás de mí, que es una estatua en conmemoración a las más de 10 millones de personas que fueron separadas en la Guerra de Corea. Es muy triste porque nuestra guía nos estaba contando
que acá en Corea se celebran 2 días patrios, como el Thanksgiving americano, se celebra el Thanksgiving de Corea, el Día de Acción de Gracias, y las personas que no tienen familia con quien ir a celebrarla, bien sea porque se les murieron en la guerra o porque sencillamente los separaron y no pudieron volver a verlos, vienen acá a celebrar ese día trayendo como la comida favorita que sus familiares solían preparar cuando estaban unidos, y hacen 2 reverencias para aquellos que ya murieron y una reverencia para aquellos que todavía están vivos, viviendo obviamente al otro lado de la frontera. Ahora llegamos a la estatua de los 30 años perdidos, y lleva ese nombre porque después de que se firmó el acuerdo del armisticio en 1953, 30 años más tarde llegaron a un acuerdo Corea del Norte y Corea del Sur para que los familiares que se habían separado hace 30 años atrás se pudieran reencontrar al menos una vez más. Lo que tenían que hacer era los surcoreanos enviar pruebas de ADN para que Corea del Norte las verificara con las personas de su parte del territorio y aprobara una visita que se llevaría a cabo en un pueblo de China llamado Gamsan, porque es ilegal que un norcoreano cruce al sur o que un surcoreano cruce al norte. Por eso decidieron tomar este lugar en China para ponerlo como punto medio. Estos encuentros duraron 3 días y fueron televisados por Corea del Sur. De hecho, pueden buscarlo en Google como encuentros familiares entre norcoreanos y surcoreanos en China, y después de ahí se llevaron a cabo esporádicamente estos encuentros siempre y cuando Corea del Norte los aprobara. Podían pasar cada año o cada 2 años hasta el 2019, cuando el COVID llegó, y ya se suspendieron nuevamente hasta la actualidad. Lo más desgarrador de todo es que para este programa de televisión se creó una canción que está impresa la lírica en la estatua, y puedes pisar un botón y escucharla, y nuestra guía nos comentaba que básicamente decía que extrañaban a sus hijos, extrañaban a sus padres, extrañaban a sus hermanos, y que lloraban a verlos separados hace más de 30 años. Pisamos acá. Empezará a sonar la canción. Este es otro de los puntos de interés cuando visitan la frontera con Corea del Norte, y es un monumento en memoria de las niñas que sufrieron abuso sexual por parte de los militares japoneses durante la colonización japonesa de Corea entre 1910 y 1945. Pero no solamente las van a conseguir acá, sino a lo largo de toda Corea del Sur, como recuerdo a todo el sufrimiento de las pobres pequeñas por los japoneses. Este tren que tengo justo detrás de mí, en sus años dorado, conectaba toda Corea. Cuando comienza la guerra, funcionó para enviar municiones o provisiones a los soldados de Corea del Sur. Pero cuando China, los aliados de Corea del Norte, se dan cuenta, bombardean todo el tren. De hecho, solo quedó este fragmento que está en muy mal estado. Si se nota, pueden verse tiros y partes que están muy destruidas, y solo sobrevivió una persona que resultaba ser el ingeniero del tren. Solo un superviviente en esta terrible catástrofe. Y justo detrás de mí está el antiguo puente que conectaba Corea del Sur con Corea del Norte, pero en la guerra se destruyó por completo. Para entrar hay que pagar 2.000 wones, que vendrían siendo como $1.50, y lo vamos a hacer porque queremos ver qué hay allá adentro. Una de las palabras que siempre trato de aprenderme cuando visito un nuevo país es gracias, pero en Corea me ha costado más de lo normal. Gamsanita, gamsanita. Es difícil.
¡Wow! Esto recrea un vagón de tren, porque aquí era donde pasaba el antiguo tren. ¡Qué impresionante! Miren, de hecho aquí se pueden ver balas y el antiguo riel. ¡Wow! Hay un montón. Bueno, están como N3 aglomeradas ahí. Eso que acaban de ver son las ruinas del antiguo puente y de hecho hay un letrero que dice las marcas de balas de la guerra. Y justo detrás de mí está el puente nuevo que se construyó en el año 1953 después de firmar el armisticio, donde Corea del Norte y Corea del Sur se pusieron de acuerdo para intercambiar soldados que fueron prisioneros de guerra. Este puente se llama Libertad, por eso mismo, porque los soldados al cruzar y llegar nuevamente a territorio de Corea del Sur ya eran libres otra vez. Miren, aquí hay un letrero que dice: si las dos Coreas se vuelven a ser reunidas, este puente se va a recuperar y dejar como era originalmente. ¿Pasará algún día? Ojalá que sí. Amén. Nosotros nos encontramos justo acá. Esta es la zona donde no puede entrar ningún militar y ya para acá es Corea del Norte. Entonces desde aquí la podemos ver, pero no estamos en Corea del Norte. Y en este momento estamos sobre el último tramo del puente Libertad. Por aquí pasaban los soldados y sí, este es el que conecta Corea del Sur con Corea del Norte. Pero si ven al fondo hay una reja que no te permite el paso. Y esta reja está llena de listones que las personas dejan pidiendo deseos, como por ejemplo liberen a Corea o esperando y deseando que algún día todas las familias se vuelvan a unir. Nuestra siguiente parada será conocer el tercero de 4 túneles que ha descubierto Corea del Sur en intentos de invasión y ataque de Corea del Norte. Y ustedes se preguntarán cómo lo descubrieron. Pues en 1974 ocurrió un hecho histórico y es que un soldado de Corea del Norte se escapó. Ese soldado vino en un carro a toda marcha, trató de llegar a la frontera de Corea del Sur y le dispararon, le dieron, pero por suerte sobrevivió. Fue esas pocas historias de la vida real que tienen finales felices y los soldados de Corea del Sur lo rescataron y él fue el que dijo: miren, Corea del Norte está construyendo unos túneles para invadir. De hecho, estas son más o menos las coordenadas porque yo participé en la construcción de esos túneles. Y Corea del Sur, para comprobarlo, lo que hizo fue poner tuberías profundas, más de 100 tuberías, y una de ellas, un año más tarde, empezó a erupcionar agua por la diferencia de presión de donde estaba el túnel a la superficie. Este túnel se encuentra a 70 metros de profundidad. Para que tengan una referencia, es un edificio de 21 pisos y digamos la altura del túnel es de aproximadamente 2 metros. Nos contaba nuestra guía que pueden movilizar 30.000 soldados en una hora. De verdad que la invasión hubiese sido fulminante, diría yo. Menos mal que los descubrieron. Y este túnel, que es el tercero, se descubrió en 1978. 4 años después de que el soldado dijera que se estaban construyendo estos túneles y 3 años después de que se descubrió el primero. Sin embargo, en 1990 se descubrió el cuarto túnel que iba directo a Seúl.
Así que de verdad que ha sido una locura, y aunque tienen ese tratado de armisticio, yo creo que las intenciones de Corea del Norte no van a cesar en conquistar el territorio restante de la península que no les pertenece. Miren, ahora tenemos que guardar la cámara en uno de estos lockers y pasar por acá agarrando un casco para poder entrar al túnel. No podemos meter la cámara, dicen ellos que por seguridad. Yo creería que para que no se divulguen los videos de lo que han construido los surcoreanos ahí, ya que, como vieron, en la parte de afuera tienen como una maqueta de lo que será y tienen unos muros de concreto o no sé qué material. Vamos a ver si después de volver les contamos lo que vemos como protección en caso de que quisieran invadir los norcoreanos por el mismo túnel que ya construyeron. Y aquí estamos, sudando la gota gorda después de subir del túnel. La verdad es que está muy bien construido. De hecho, los surcoreanos lo adaptaron para el turismo, tiene piso antirresbalante, está muy bien hecho, solamente que cuando llegas abajo tienes que agachar un poco la cabeza porque no tiene tanta altura, diría yo que como 1,5 metros o algo así. Y al llegar al final del túnel se ve un muro súper grueso, unas cámaras de vigilancia y más nada. Solo que al regreso había como un trencito que te podía subir, pero no sé si era con un costo adicional o que no estaba operativo en este momento, pero nos tocó subir a pie y bueno, ya ven aquí cómo estamos desudados. Pero bien interesante está este recorrido. What you have to see is look over the river. Beyond it, it's whole North Korea, but below it, it's still South Korea. Y nuestra última parada es aquí en este observatorio. Estamos en la terraza de un edificio y por este lado podemos ver Corea del Sur y por acá podemos ver Corea del Norte. Todavía la tenemos muy lejos, así que tenemos que usar los binoculares para verla mejor. Pero lo que voy a hacer es mostrarles un mapa gigantesco. Les voy a enseñar los puntos en el mapa y luego los puntos que logramos grabar de este lado. Miren cómo se ve. Todo eso que ven allá es Corea del Norte. Hay dos datos interesantes que nos contaron acá en el observatorio y me llamaron la atención. El primero de ellos es que entre Corea del Sur y Corea del Norte se estaban peleando frecuentemente por poner la bandera más alta. De hecho, el asta de Corea del Sur llega a 98 metros, poco menos de 100 metros, y Corea del Norte terminó haciendo una de 160 metros. Pero antes de tener estas como definitivas, cada una hacía un poco más alta que la otra, hasta que Corea del Sur dijo como, ok, ganaste tú, me fastidié de seguir en este jueguito. Y la segunda es que antes de que esas torres fueran utilizadas para poner las banderas, tenían unas bocinas en donde en Corea del Norte se reproducía propaganda del gobierno diciendo que era el mejor, que la vida era muy feliz en Corea del Norte. Y Corea del Sur, para hacerle frente, lo que hizo fue poner la canción del Gangnam Style, que para los que no conocen, quien creó la canción del Gangnam Style es surcoreano. De hecho, fue quien puso en la mira de todo el planeta a este país en el 2012 por allá. Y Corea del Sur decidió reproducir infinitas veces la canción del Gangnam Style hasta que un soldado de Corea del Norte se molestó tanto que le disparó a las bocinas y ahí llegaron a un acuerdo de que no se reproduciría más música, pero ellos tampoco reproducirían propaganda norcoreana. Y adicionalmente de los binoculares se pueden encontrar estos que son como digitales o pantallas. De hecho, ahí se ve un poco la bandera de Corea del Norte, pero es verdad que por todo lo nublado que está el día de hoy y el poco brillo de la pantalla no se aprecia mucho. Pero bueno, si vienen también van a poder ver datos interesantes en esas pantallas, así como poder hacer zoom no solamente en la bandera, sino en las villas y los pueblitos que están alrededor. Ahí pueden ver un poquito de la bandera de Corea del Norte allá al final.
Y este es el mapa del que les hablé. Miren, vamos a comenzar con esta villita. Por los binoculares pudimos observar a personas caminando. Están muy lejos, pero ese binocular te permite ver cómo hacen vida normal en esa villa. Acá tenemos la vía principal que no se utiliza, y esta montañita de acá es donde se comenzó a construir el tercer túnel por el que nosotros acabamos de entrar. Aquí arribita vemos la empresa, la industria más grande de Corea del Norte, que en un momento fue compartida también con Corea del Sur. Si seguimos más acá a la derecha, por acá podemos ver la bandera, que es sumamente alta. Y miren, si notan, hay mucho espacio sin árboles, y es porque ellos utilizan la madera como combustible. Y acá podemos encontrar otro mirador hacia Corea del Norte. Este es todo, miren, techado, cerrado. En caso de que esté lloviendo o algo así, pueden todavía divisar el país fronterizo a través de esos cristales. Ahí también hay una maqueta y unas sillas. Lo más loco es que nos dijeron, pueden tomar todas las fotos y videos hacia Corea del Norte, pero no grabar hacia Corea del Sur, especialmente en la terraza, en donde se puede ver ambos países perfectamente. Y creo yo que es porque la gente usualmente graba y publica, y lo que no quieren es que los norcoreanos vean cómo se ve del lado del sur. Así que es muy interesante acá todo esto. De hecho, creo que en muchas partes de este recorrido nos han hecho propaganda surcoreana también, pero bueno, creo que es como parte del tour, ¿no? Y como siempre, vamos tarde hacia el bus, así que hay que correr un poquito. Llegamos a nuestra última parada, que se llama como la Villa de la Unificación, y la construyó el gobierno de Corea del Sur para que personas que quisieran trabajar el campo, decidido por ellos, o bueno, así nos contó la guía, vinieran acá a trabajar el campo. Lo que más producen es los granos de la soya, tienen de todos los tipos de soya. De hecho, venden helado de soya acá. Vamos a ver si lo probamos. Hay un punto que no pudimos visitar, que de hecho no se puede visitar actualmente, que se llama GSA, y es en donde están estas dos famosas casitas azules, en donde se hacen los encuentros y los tratados entre Corea del Norte y Corea del Sur. De hecho, una imagen del presidente Donald Trump se viralizó porque ahí se reunió con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, y en el 2018 trataron de hacer acuerdos para desactivar todas las armas nucleares que tiene Corea del Norte, pero no se logró. Y bueno, para finalizar, quiero recordar que la guerra de Corea se cobró 3.9 millones de vidas, y hasta hoy, en la actualidad, se siguen de una u otra manera enfrentando estos dos países, que principalmente ni siquiera por ellos, ¿no?, sino por externos como lo era la Unión Soviética y Estados Unidos, terminaron peleándose y dividiendo una nación. ¡Qué locura lo que el mundo puede llegar a ser! Qué locura lo que algunas personas con ambición de poder y control total de nuestro planeta pueden llegar a cometer. Vamos a ver si nos comemos nuestro heladito de soya para dejar de pensar un poquito. Y aquí está el famoso helado de soya. Vamos a ver qué tal. Más que a la salsa de soya o algo así, me sabe como al aceite de sésamo. No sé por qué, pero estos últimos días que hemos comido comida coreana y japonesa, usan mucho el aceite de sésamo para las carnes y tal. Y este es como el sabor. Sí, no sé, es como a un aceite de almendra, de maní, de un fruto seco, o al mismo aceite de sésamo. Pero de verdad que no le siento ni el sabor a los edamames que los comemos, ni a la misma salsa de soya. Pero está rico, me gusta.
Antes de terminar, queremos darles dos datos que nos parecieron loquísimos. El primero es que por todo el borde de la vía principal hay letreritos que te dicen mina y no puedes pasar más allá de ellos porque efectivamente hay minas, estas que explotan si las llegas a pisar. Y el segundo dato es que todo lo que vimos de Corea del Norte es prácticamente como una maqueta, es falso. La gente está ahí por obligación y de hecho viven en mejores condiciones que las personas promedio en Corea del Norte porque son muy pobres. De hecho, es normal morirse de hambre en ese país. Ojo, esto es lo que nos comentó nuestra guía de Corea del Sur también, que todo lo que veíamos era propaganda. Ahora no sé hasta qué punto puede ser propaganda de Corea del Sur hablar tan mal de Corea del Norte. Tocará ir a visitar Corea del Norte algún día. Así es, de hecho queríamos hacerlo en este viaje, pero todavía está cerrada desde la pandemia, no ha abierto sus fronteras a turistas para aquellos que nos han preguntado por Instagram. Y bueno, ahora sí, nos despedimos de este video. No será el único que hagamos de Corea del Sur, por supuesto que no, ya habrán más, así que quédense viendo y los que todavía no se han suscrito, denle click ahí. Espero que haya sido de utilidad, coméntenos qué les pareció y ¡chao!